Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar de utchos y, o utchos, como lo queráis pronunciar, ya sabéis, UTXO. Es una palabra un tanto, unas siglas un tanto complicadas de pronunciar, pero bueno, ya me entendéis, los utchos, sobre etiquetado, ¿vale? Ahora veremos qué quiere decir todo esto, pero me parecía un concepto interesante, un concepto que creo que hemos llegado a mencionar en algún podcast. Hemos hablado algo sobre utchos, aunque no estoy seguro si nos hemos metido a fondo en su funcionamiento, pero bueno, vamos a tratarlo un poco más aquí, y es que creo que es algo importante. Pero antes de entrar en materia, como siempre, ya sabéis que nos podéis seguir en @lacadenabloques en Twitter, y por ahí pues tenéis publicaciones de muchos tipos, hilos de cuando se me ocurre algo que es interesante, pero no da para para un podcast, pues lo dejo en formato de tweet o en formato de hilo en Twitter, y ahí pues podéis, ya os digo, pues ver esos hilos, comentarme, darme feedback sobre el podcast, acceder a la newsletter, un sinfín de cosas que podéis hacer ahí. Y bueno, pues podemos charlar, ¿no? O incluso pues que me corrijáis si es que en alguno de los podcasts he dicho algo que no es así. O incluso darme ideas para nuevos podcasts, que nunca me vienen mal, y así sé pues lo que os interesa y lo que no. Dicho esto, y habiendo aclarado eso, os aclaro y os actualizo que dentro de muy poco, estará listo y disponible el libro. Tengo que empezar ya a dar cañita por Twitter, así que después de que estéis escuchando esto, el jueves, porque creo que este programa no lo podré publicar el martes, el miércoles, pues lo tendréis por Twitter algún anuncio respecto al libro. Y dicho esto, y sabiendo que ya va a estar a puntito, no sé si justo en los 6-7 días que quedan de mes ya podrá estar listo, o tardará a lo mejor un par de días más. Estoy esperando a unas correcciones, etcétera. Con lo cual, en breve lo tendréis. Ya me pondré pesado por Twitter hablando de ello. Y ahora, si he aclarado todo esto, vamos a hablar sobre el tema que nos ocupa, que son los utchos y el etiquetado. Bueno, lo primero, y antes de empezar a meternos en ninguna otra cosa, ¿qué son los utchos? Es decir, las salidas no gastadas de Bitcoin. Bueno, pues las salidas no gastadas de Bitcoin, como ya he dicho, son salidas no gastadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ahora veremos lo que quiere decir esto, pero antes de nada, aclarar: el funcionamiento de las utchos en Bitcoin está garantizado por Bitcoin Script, que es el lenguaje de programación pues que se usa para escribir todas las operaciones en Bitcoin, y cada transacción tiene un script asociado que nos permite hacer dos cosas. La primera, validar que realmente el saldo que estamos utilizando es nuestro, es decir, que pertenece a nosotros, que nos pertenece, ¿no?, a nuestra dirección. Y lo segundo, garantizar que los saldos enviados solo se pueden gastar una vez, por persona. Es decir, que solo puedan ser gastados por la persona que se lo enviamos y que no lo pueda gastar otra persona. Sí, más que enviarlo dos veces, ahí a lo mejor me he expresado mal, no es una cuestión de doble gasto, sino que solo pueda efectuar gasto sobre ellos la persona a la que realmente se lo estamos enviando, ¿no? Digamos, a la que le estamos cediendo el control de esos Bitcoin. Con lo cual, aquí podríamos meternos, ¿no?, a cómo se realizan todas estas operaciones, etcétera, ¿no? Y aquí nos metemos en el pay to public key hash, en fin, en mil cosas, ¿no? El multisig, en fin, un montón de cosas que trataremos en un futuro, pero que, como no es el tema de hoy, lo vamos a dejar aquí, esta aclaración, y vamos a hablar sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué son los utchos? Las utchos. Como os he dicho, son salidas no gastadas de Bitcoin, y es que aquí hay que entender que cada vez que realizamos una transacción en Bitcoin, pues podemos ver que esa misma transacción está compuesta en su forma más básica por una entrada, input, y por dos salidas, los outputs. Esta construcción básica de las transacciones de Bitcoin tiene como objetivo facilitar la contabilidad de los Bitcoin utilizados dentro del sistema, pero también sirve para clasificar
la forma en cómo se usan las monedas en distintos momentos. Teníamos que las entradas, es decir, los inputs, son el dinero que utilizamos para generar una transacción, es decir, con la que pagamos un bien, servicio adquirido o lo que sea, es decir, con la que generamos una transacción, mientras que las salidas, digamos los outputs, indican 2 puntos a los que se dirige la transacción. La primera salida, el primer output, digamos, de nuestra transacción va dirigida a la dirección de la persona a la que realizamos el pago, ¿no? O a la que estemos mandando los bitcoins. De esta forma, pues nuestra salida se convierte en el input de esa persona, ¿no? Nosotros tenemos una salida, un output, que va hacia su dirección y entonces se convierte en su input, ¿no? En su entrada. Y la segunda es una transacción dirigida a una dirección de cambio, ¿no? Y esta transacción lo que hace es que nos regresa el cambio o el resto, es decir, lo que queda por la operación que hemos realizado. Es decir, pues una salida que se convierte en una entrada para nosotros mismos, devolviéndonos el cambio de la transacción que hacemos. Esto, bueno, ya os hace ver que es algo importante, ¿no? Es algo que, bueno, sin lo que no podría funcionar Bitcoin. Pero como hoy vamos a hablar más de etiquetado que de los propios utchos y de su funcionamiento, etcétera, pues y de hecho creo que esto ya lo hemos tratado en algún otro podcast, pues podéis ir a consultarlo, aunque ahora mismo ya os digo que no me acuerdo exactamente en cuál, pero vamos a hablar más del etiquetado. Básicamente, también lo que tenemos que tener en cuenta, habiendo entendido este inicio, ¿no? Que son los utchos. Bueno, en realidad son las, ¿no? Porque son las transacciones no gastadas, bueno, o las salidas de transacción no gastada, pero bueno, si digo los, pues me entendéis. Lo que hay que entender es que una cartera de Bitcoin, a ti una wallet, una billetera, pues te va a mostrar siempre una cantidad de fondos de la que dispones. Es decir, te va a mostrar que tienes, pues yo que sé, 0,1 o 1 o 10 o 0,001, lo que sea, Bitcoins. Pero realmente toda esa cantidad total, digamos, está formada por diferentes, bueno, pequeños fragmentos, ¿no? O trozos de Bitcoin que sumándonos nos dan la totalidad. Y no estoy hablando de los satoshis. Estoy hablando de que, al igual que con una cartera, ¿no? Es decir, si tú tienes tu cartera, la física, me refiero, y pongamos que tú dices, ¿cuánto dinero llevas? 100 euros. Bueno, pues esos 100 euros... si miramos en detalle, ¿no? Si desglosáramos esos 100 euros, pues podrías tener distintos billetes, ¿no? Podríamos tener pues un par de billetes de 20, uno de 10 y uno de 50, por ejemplo. En total son 100, pero está dividido en 4 billetes distintos. Pues Bitcoin, digamos que funciona de manera parecida, aunque algunos de vosotros no lo supieseis. Y es que cada vez que envías a una cartera, lo haces a una dirección nueva. Esto no sé si os habéis fijado. Bueno, si estáis utilizando las actualizaciones pertinentes. Pero bueno, muchas veces habréis visto que si estáis utilizando wallets actualizadas, cada vez que enviáis a una cartera, pues lo haces con una dirección nueva. O sea, lo haces a una dirección nueva. Digamos que va generando direcciones. Con lo cual, claro, tú envías 4 veces Bitcoin a esa wallet y realmente, aunque todo el balance se muestre en la misma, dispones de 4 direcciones distintas con fondos. Con lo cual, tú podrías ver las diferentes direcciones y los diferentes fondos que hay en cada una de estas de estas direcciones, ¿no? Estos son las salidas de transacción no gastadas. Con esto, claro, diréis, vale, ¿y qué me quieres decir con esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Pues digamos que, claro, todas esas transacciones, todas esas entradas de Bitcoin que tienes, todos esos fragmentos y partes del total de Bitcoin que tú tienes en una wallet, pues proceden de 1000 sitios distintos, ¿no? Pues una compra que has hecho en, yo qué sé, en un exchange, o un pago que te hizo alguien, o una apuesta con un amigo, una donación, no sé, en fin, una compra en un ATM, lo que sea. Pueden ser 1000 cosas, ¿no? Pueden venir de 1000 sitios distintos. Con lo cual, aquí lo que hay que entender es que los utchos, aunque no estén, aunque estén en la misma cartera, no tienen relación entre sí, a no ser que tú los asocies para hacer una futura transacción. ¿Qué quiero decir?
que tú tienes ahí pues un montón de uchos que no están relacionados en sí, es decir, no guardan relación, a no ser que tú los juntes para enviar el Bitcoin de uno y el del otro juntos a una dirección nueva. ¿Cómo es esto? Vamos a ir más en profundidad. Para mantener una privacidad, un nivel de privacidad adecuado, lo que es importante es utilizar wallets que te permitan realizar lo que se llama coin control, o que tengan la característica, ¿no? O la posibilidad de poder activar el coin control. Esto lo que permite es poder elegir desde qué ucho o uchos, porque puedes combinar varios, como digo, gastar el Bitcoin. Si tú usases, por ejemplo, una wallet sin coin control, pues la wallet tiene sus parámetros para elegir de forma arbitraria qué uchos elige para hacer el gasto, y podría ser que estuviese consolidando, que estuviese juntando uchos que tienes sin KIC y uchos que tienes con KIC. Con lo cual, claro, estás relacionando compras que has hecho de manera anónima con compras que en su día hiciste de manera no anónima. Con lo cual, a nivel de privacidad esto evidentemente puede ser un problema si lo que queremos es mantener una privacidad correcta. Con lo cual, esto sería uno de los problemas que podemos tener, o que pueda juntar varias transacciones con KIC o varias sin KIC, pero que no nos interese juntarlas. Pues todos estos problemas, teniendo una wallet que tenga la posibilidad o la opción de tener coin control, pues te los evitas, porque eres tú el que eliges desde qué uchos, desde qué ucho o desde qué uchos gastas. Me voy a volver loco pronunciando esto durante todo el podcast. Y ahora, después de que hayáis entendido cómo funciona una wallet para la gestión de fondos, ¿no? Estos uchos y el que puedes elegir, ¿no? Cuáles quieres utilizar para gastar el Bitcoin que hay en ellos. Vamos a hablar de las etiquetas, porque como habéis visto, este podcast se llama El etiquetado y los uchos, con lo cual, ¿para qué sirven? ¿Qué es esto de etiquetar uchos? Bueno, pues como su nombre ya puede indicar, o os puede dar pistas, sirve para ponerle nombre, digamos, o una etiqueta a estos uchos. Ya sea para saber, de dónde vienen, o yo qué sé, o cualquier otra información, ¿no? Si es con KIC, sin KIC, si es algo que os viene de una dirección segura, de otra que estaba relacionada con vuestra identidad, yo qué sé, el precio al que os llegó cuando os llegó, ¿sabes? Es decir, si tenéis un ucho desde, desde 2017, pues a qué precio estaba cuando os entró esa transacción. Con lo cual, aquí lo que podríamos hacer es incluir una información, ¿no? Etiquetarlo, como bien dice su nombre, para recordar pues todas estas cosas. Como por ejemplo, pues podríamos apuntar, este ucho de aquí es una compra en un exchange, esto de aquí es un pago que me hizo no sé quién, o esto de aquí es una compra en un ATM que hice yo en mi ciudad. Bueno, pues todo esto lo podríamos ir anotando. Y claro, os aparecería la dirección en lo que lo tenéis, la cantidad de Bitcoin que tenéis en ese ucho y la etiqueta que habéis puesto a esa cantidad de Bitcoins. Y luego pues os saldrían todas las que tenéis y al final el total de Bitcoin que tenéis en esa billetera, en esa wallet. Bueno, pues dicho esto y viendo lo útil que es esto, ¿no? Porque al final, pues para poder gastar, o para poder, más que gastar, elegir de dónde queremos gastar, pues podemos también señalizar un montón de cosas, ¿no? El Bitcoin que tenemos, digamos, limpio o seguro, quiero decir, sin KIC, que no esté relacionado con nuestra identidad, etcétera. Pero también podemos tener problemas. Problemas como que si tú haces creas estas etiquetas y luego, el dispositivo en el que has montado todo esto, digamos que se rompe y no has guardado todas esas etiquetas, cuando recuperes la cartera, cuando recuperes la wallet con las palabras de recuperación, todas estas etiquetas no se van a mostrar, van a haber desaparecido. Y esto, evidentemente, si tenemos o si estamos dando uso y estamos funcionando utilizando las etiquetas, perder las etiquetas es un problema. Evidentemente, como podréis comprender,
porque evidentemente pues no nos vamos a acordar de dónde venían todos esos fondos de las distintas direcciones. Con lo cual, ¿cómo hacemos ahora para evitar juntar uchos o gastar uchos que no te conviene gastar? Bueno, pues esto también puede ser un problema, aunque hayamos etiquetado antes. Con lo cual, es necesario hacer un respaldo también de esas etiquetas para tener un control adecuado sobre ellas. Y para ello, pues simplemente comentaros que bueno, pues podéis hacer todo esto en carteras que dispongan de estas características. De las más conocidas y entre las que os voy a digamos recomendar, pues van a ser Blue Wallet y Samurai Wallet para los móviles, para los dispositivos móviles. Y luego tenemos Sparrow y Electrum para bueno, para ordenador, para PC de escritorio, digamos, para desktop. Así que bueno, pues con esas billeteras podéis hacer todo esto, podéis hacer todo ese tipo de cosas, el etiquetar, el guardar, ¿no? El respaldo de las etiquetas, etcétera, para que no, bueno, para que podáis usar, ¿no? Todas estas funcionalidades que a lo mejor son algo más avanzadas que un usuario medio o estándar de Bitcoin, pero es algo que creo que deberéis ir aprendiendo si no lo habéis hecho ya, con el paso del tiempo, ya que es algo muy importante a nivel de privacidad y de seguridad, pues porque ya sabemos que la privacidad influye mucho en la seguridad, queramos o no, es algo irremediable. Así que os animo a que investiguéis todo este tipo de cosas, ya que es, yo diría que prácticamente clave. O sea, yo diría que es casi imprescindible el utilizarlo, dependiendo del uso que le deis, evidentemente, a vuestro Bitcoin, pero en principio creo que es algo muy interesante a tener en cuenta. Y aunque no lo utilicéis, que lo conozcáis, que sepáis hacerlo, para que si en algún momento queréis hacerlo, queréis utilizar esto, pues podáis hacerlo. Y hablando de estas billeteras, últimamente tengo bastante interés y creo que voy a digamos, indagar en la alternativa que os he dicho de Sparrow Wallet, estoy yo bueno hoy, y es que la Sparrow Wallet últimamente me está encantando. He visto, o sea, yo no la había utilizado, pero estoy viendo cómo funciona, cómo es, opciones con las que cuenta, etcétera, y la verdad es que me está volviendo loco. O sea, es una wallet increíble, con lo cual creo que voy a estar indagando sobre ella, porque es que tiene algunas opciones que de verdad que es que yo digo, bueno, esto, o sea, no sé, o sea, no creo que haya ninguna otra wallet que me haya gustado tanto nunca, con lo cual creo que la investigaré y a lo mejor incluso en YouTube os saco un tutorial diciéndoos, bueno, pues un montón de cosas que se pueden hacer con Sparrow Wallet. Bueno, creo que se llama, el nombre completo de la wallet creo que es Sparrow Bitcoin Wallet, pero bueno, con Sparrow Wallet nos entendemos. Así que puede que próximamente, ya me diréis si os interesa o no, pues tenéis o podréis tener, si os interesa, me lo podéis decir por Twitter, ya sabéis, pues un tutorial o una review de esta billetera que me parece muy interesante y con un montón de opciones ya más avanzadas que las de una wallet simple y tal, que pueden ser muy interesantes, con lo cual, bueno, pues lo dicho, me parece increíble y lo estaré revisando. Hablando ahora de lo que estábamos hablando, de los uchos y del etiquetado, espero que os haya resultado interesante saber primero qué son los uchos, que creo que lo he explicado de manera breve y entendible, sin meterme en mucho jaleo tampoco. Que hayáis entendido qué es esto del etiquetado y por qué es importante, y más que importante, útil. Y ya sabemos que, bueno, si algo es útil, muy probablemente sea importante, sobre todo cuando hablamos de Bitcoin. Y sobre todo que os hayáis quedado, bueno, pues con esos ejemplos de wallets que podéis usar tanto en dispositivos móviles como en vuestros ordenadores para poder llevarlo a cabo. Como siempre, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo, si es que no conocíais esto de antes, y nos vemos en un nuevo pod de la cadena de bloques.